How did you manage that? Not taking drugs, Yeah. not really doing heavy alcohol. Wait, hold on. I'm sure people don't really believe not taking drugs No, ever. no. Just once, maybe. ¿Alguna vez se ha guardado algo para sí durante años? Bill Wyman ha dejado huella en la industria musical, especialmente como miembro fundador de The Rolling Stones. Wyman siempre ha guardado silencio sobre ciertos detalles de su vida personal, pero ahora, a los 88 años, ha decidido revelar una verdad sorprendente. ¿Era un secreto guardado durante mucho tiempo o algo ha cambiado en su vida? Exploremos las interesantes y sorprendentes revelaciones de este artículo. La familia y los primeros retos. Bill Wyman, cuyo nombre de nacimiento era William Perks Jr., y que nació el 24 de octubre de 1936 en el distrito londinense de Lewisham, creció en una época en la que la adversidad y las dificultades económicas eran habituales. Los primeros años de la vida de Wyman se caracterizaron por la modestia y la perseverancia, valores que más tarde llegarían a definir tanto su carácter como su profesión. Wyman se crió en un hogar perteneciente a la clase trabajadora, los cimientos de la tenacidad constante y la energía creativa que le catapultarían a la fama internacional como bajista de los Rolling Stones y, más adelante, a una variada carrera en solitario, se asentaron a lo largo de su infancia, a pesar de que estaba muy lejos de la escena del rock and roll que más tarde dominaría. Bill era el segundo de los 3 hijos de la familia. Su padre, William Perks Sr., fue soldado y posteriormente taxista. Su madre, Molly Perks, era una devota ama de casa. Bill era el segundo de 3 hermanos. La familia se mantenía gracias a las largas horas de trabajo de su padre, mientras que su madre dedicaba su tiempo a criar a los niños y asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban, a pesar de que la familia atravesaba dificultades económicas. A pesar de que muchas familias que vivían en barrios obreros de Londres experimentaban retos comparables, la temprana existencia de Wyman destacó por su falta de posesiones materiales. Nacido en un barrio de Londres de posguerra que aún sufría las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el joven Bill Wyman estaba rodeado de las grises calles de Lewisham. Su familia vivía en un apartamento estrecho, y él y sus 2 hermanos estaban hacinados en un espacio reducido. Como resultado, había muy poco lugar para el lujo en su hogar. Ni las fiestas ni los regalos eran caros en modo alguno. Durante este periodo, en el que cada céntimo era importante, el principal objetivo de la familia era sobrevivir y mantener su estabilidad financiera. Sin embargo, Wyman mostró una temprana curiosidad natural por el mundo que le rodeaba, incluso mientras se criaba en un ambiente así. La vitalidad cultural que poseían los padres de Bill era una característica que compartían muchas familias de aquella época, a pesar de que Bill procedía de un entorno pobre. Bill estuvo profundamente influenciado por su madre, Molly, que tenía un profundo interés por el jazz, el blues y la música swing. Molly era especialmente aficionada a la música y tenía un gran conocimiento de estos géneros. Desde muy temprana edad, cultivó su entusiasmo por la música, una pasión que más tarde constituiría la base de su vida profesional. Los primeros años de Wyman estuvieron marcados por una fascinación innata por la música. Empezó a aprender a tocar el piano a los 10 años, inspirándose en los sonidos que oía en el tocadiscos de su madre. Le impactó profundamente la música de la época, en particular el jazz y el blues, que eran muy populares. Bill tenía una profunda conexión con la música como resultado de la presencia de músicos como Louis Armstrong, Duke Ellington y Beck Bell Brunsey en su humilde hogar. Dicho esto, las clases de piano de Wyman no duraron mucho. Debido al deterioro de las circunstancias económicas de la familia, pronto se le exigió que ayudara a mantenerla en todo lo que pudiera. Como consecuencia de ello, los primeros proyectos musicales de Bill quedaron en suspenso y se vio obligado a dedicarse a otras cosas, como hacer trabajos esporádicos para cumplir con sus obligaciones financieras. Durante la adolescencia, se enciende la chispa de la pasión. Bill se volvió más introspectivo a medida que se acercaba a la adolescencia. Se convirtió en un joven siempre callado y reticente, y con frecuencia se encontraba sumido en sus propios pensamientos. Wyman descubrió consuelo en la música, en contraste con la mayoría de sus contemporáneos, que socializaban o practicaban deportes. Su fascinación por los sonidos del jazz y el blues fue en aumento, y empezó a pasar más tiempo escuchando grabaciones. Estaba absolutamente cautivado por el hecho de que la música tenía la capacidad de evocar sentimientos fuertes. Durante este periodo, Wyman descubrió la guitarra eléctrica, que influiría significativamente en su vida mucho más tarde. Bill cogió su primera guitarra cuando tenía 14 años.
y no pudo evitar sentirse fascinado por la capacidad del instrumento para producir un sonido brillante y emotivo a la vez, aunque le atraía especialmente la función que desempeña la guitarra en las bandas de jazz y blues. El camino de Bill en el mundo de la música no estuvo exento de momentos difíciles. La tarea de aprender un instrumento sin ninguna instrucción profesional fue algo a lo que él, junto con muchos otros jóvenes músicos de su época, tuvo que enfrentarse. En su lugar, se formó por su cuenta, inspirándose en sus músicos favoritos, entre los que se encontraban artistas del rock and roll estadounidense como Chuck Berry y Buddy Holly. La habilidad musical innata de Wyman no tardó en hacerse patente. Ya había dejado de tocar la guitarra al final de su adolescencia y ahora se concentraba en tocar el bajo, que sería el instrumento que definiría su destino en la industria musical. Cuando tomó la decisión de aprender a tocar el bajo, fue un momento crucial que alteraría la trayectoria de su vida. Después de asistir a un concierto en directo de los Barron Knights, un grupo muy popular en el Reino Unido en aquella época, decidí pasar de tocar la guitarra a tocar el bajo. Bill, que se sentía atraído por el bajo por su presencia discreta pero fuerte, quedó fascinado por el bajo, que normalmente desempeñaba un papel más fundamental en las canciones del grupo. Su decisión de cambiar de instrumento fue valiente y una clara muestra de su ambición por labrarse su propio camino en el mundo de la música. Como a Bill le entusiasmaba tanto tocar el bajo, decidió adquirir su instrumento a través de un método que no era el habitual. Como no podía comprar un bajo profesional, tomó la decisión de construirse el suyo propio. Quitando los trastes de una guitarra vieja y reutilizando el instrumento, consiguió crear un bajo hecho a mano. Este acto de ingenio no solo demostró su brillantez creativa, sino que también dio una idea de la individualidad que acabaría caracterizando su música. Fue un precursor de la identidad musical que desarrollaría en los años venideros, que fue capaz de crear un sonido distintivo a partir de algo sin pretensiones. Durante este periodo, Bill empezó a actuar en pubs y clubes locales, donde pudo perfeccionar sus habilidades y adquirir mayor destreza. A pesar de que estas actuaciones eran más bien modestas, brindaron a Bill la oportunidad de perfeccionar sus habilidades y hacerse un nombre dentro de la comunidad musical local. La solidez de su técnica y la precisión de su ritmo eran las características que definían sus primeras actuaciones, características que más tarde se convertirían en sellos distintivos de su estilo de interpretación. El servicio militar y el comienzo de una carrera musical. Wyman aparcó sus planes de dedicarse por completo a la música para servir en la Real Fuerza Aérea de 1955 a 1958, periodo durante el cual recibió entrenamiento militar. Wyman no solo recibió un intenso entrenamiento militar durante su estancia en el ejército, sino que también tuvo la oportunidad de vivir y trabajar en diversos países, lo que le ayudó a desarrollar una perspectiva más completa del mundo. Wyman fue adquiriendo progresivamente una sensibilidad hacia el sonido y la emoción musical que nunca había sentido tan vívidamente en Inglaterra. Esta sensibilidad fue el resultado de su exposición a diversas culturas y músicas tradicionales. Adquirió un mayor conocimiento de las personas, las emociones y los vínculos como resultado de sus extensas experiencias militares, que más tarde se convertirían en la base de su música. Estos son los componentes que acabaría incluyendo en su música. Además, el tiempo que Wyman pasó en el ejército estableció en él una serie de rasgos cruciales que conservó a lo largo de toda su carrera como músico. Estos atributos incluían disciplina, estructura, paciencia y responsabilidad, una lección que posteriormente aplicaría tanto a su forma de tocar como a la de dirigir una banda. Una perspectiva nueva y más profunda de la música fue una de las cosas que Wyman se llevó consigo cuando dejó el ejército. También se llevó consigo habilidades cruciales para la vida. Le proporcionó una base sólida, no solo en cuanto a sus habilidades, sino también en cuanto a su forma de pensar la vida. Al concluir su servicio militar, Wyman regresó a Londres, donde decidió dedicarse a su carrera musical. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue sencillo. Además, siguió actuando en locales más pequeños, como pubs y clubes, donde empezó a establecerse como bajista con un estilo particularmente distintivo. Con un oído refinado y un alma artística siempre deseosa de explorar, Bill Wyman sintió que esta era una rara oportunidad para seguir un camino musical serio y sistemático. Se sintió profundamente atraído por la pasión y la crudeza, pero atractiva, de la música de artistas estadounidenses como Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y, sobre todo, Elvis Presley, el rey del rock, roll. Con su atrevido estilo interpretativo y su explosiva energía, Bill no solo escuchaba música,
sino que también aprendió a analizar la estructura de la música y cómo estos artistas mantenían el ritmo, cambiaban las partes, creaban emoción y construían un ambiente animado en el escenario. La primera gran oportunidad llegó en 1961, cuando Bill Wyman se unió a una pequeña banda local, The Cliftons, aunque no era un nombre muy conocido. Para Wyman fue su primer escenario real para practicar y madurar en un entorno de actuación en grupo. Aquí, no solo perfeccionó sus habilidades con el bajo, sino que también aprendió a trabajar en equipo, a sentir el espíritu de la banda, la armonía, escucharse unos a otros y, sobre todo, la capacidad de mantener un ritmo constante incluso en el más caótico de los escenarios. El periodo tocando con The Cliftons aportó a Wyman muchas experiencias valiosas, desde tensos ensayos en el garaje y noches tranquilas en pequeños pubs, hasta el momento en que todo el grupo asintió al encontrar una armonía estándar. A pesar de ello, era evidente que Wyman no estaba satisfecho con la limitada capacidad de la banda para expresar su lado creativo. Ansiaba tener la oportunidad de actuar en un escenario más grande y colaborar con una banda que tuviera los mismos objetivos musicales que él. Esta oportunidad se le presentó en 1962, cuando le presentaron a The Rolling Stones, una banda que empezaba a obtener reconocimiento en la industria musical de Londres. Un icono internacional se unirá a los Rolling Stones. La historia de cómo Bill Wyman se convirtió en miembro de The Rolling Stones es tan extraordinaria como hábil. Mientras los Stones buscaban un bajista, Bill, que ya se había hecho un nombre por su peculiar estilo de tocar, aprovechó la oportunidad de unirse a la banda. No solo demostró sus habilidades como bajista durante el proceso de audición, sino que también llevó su propio amplificador de sonido, que la banda consideraba una pieza esencial del equipo. Bill pudo consolidar su posición en The Rolling Stones adquiriendo este equipo extremadamente raro y costoso, que dejó huella en los fundadores de la banda, Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones. Al principio de su carrera, los Rolling Stones tuvieron dificultades para establecerse como grupo. Soportaron los retos que les planteaba el negocio musical británico actuando en pequeños clubes, a veces por poco dinero. Por otra parte, la presencia constante de Wyman y su precisión al bajo sirvieron de factor estabilizador. Gracias a su enfoque minimalista de la interpretación, los demás miembros pudieron explorar sus propias ideas musicales sin dejar de tener una base sólida sobre la que asentarse. A pesar de que sus líneas de bajo eran a menudo sencillas, siempre eran excelentes, enriqueciendo las melodías sin ser demasiado dominantes para las voces o las guitarras. La capacidad de Wyman para mantener la cabeza fría, mientras que Mick Jagger y Keith Richards se encontraban con frecuencia en el centro de atención, Wyman siempre mantuvo un comportamiento más tranquilo, proporcionando apoyo y una sensación de equilibrio. Uno de los factores más importantes que contribuyeron al éxito a largo plazo de los Stones fue su capacidad para resolver desacuerdos y mantener la concentración de la banda en circunstancias difíciles. Fue a lo largo de la década de 1960 cuando las líneas de bajo de Wyman se convirtieron en un componente esencial del sonido característico de la banda. Esto se debió al éxito sin precedentes de la banda. Bill Wyman no solo fue bajista de The Rolling Stones durante toda su carrera, sino que también desempeñó un papel esencial en la formación de la identidad de la banda. Sus líneas de bajo en canciones clásicas como I Can't Get No Satisfaction, Painted Black y Jumpin' Jack Flash contribuyeron a la formación del sonido característico de la banda. Los esfuerzos de Wyman fueron esenciales para el éxito de los Stones, a pesar de que su papel fuera a veces menos destacado que el de sus compañeros de banda. La composición de canciones fue una de las contribuciones más importantes de Wyman, y también uno de sus otros logros. Wyman contribuyó ocasionalmente a la biblioteca del grupo, a pesar de que Mick Jagger y Keith Richards eran los principales compositores de la banda. Dentro del universo musical de los Stones, su canción In Another Land, incluida en el álbum Their Satanic Majesty's Request, es una demostración de su capacidad para producir algo distintivo y fuera de lo común. El periodo que Wyman pasó con los Stones no estuvo exento de dificultades. A pesar de que desempeñó un papel importante en la banda, su tolerancia se vio frecuentemente puesta al límite por los problemas internos de la banda y los numerosos escándalos que se estaban produciendo, pero su influencia estabilizadora fue vital para mantenerlos unidos. Fue en 1993 cuando Wyman tomó la decisión de abandonar los Rolling Stones, después de haber sido miembro de la banda durante más de 3 décadas. No se marchó por desacuerdos personales con los demás miembros de la banda, sino porque deseaba una vida menos pública y más privada. Aquellos primeros años,
A pesar de que los personajes más extravagantes de Mick Jagger y Keith Richards tienden a oscurecer el papel que Bill Wyman tuvo en los Rolling Stones, Wyman era un tipo de pocas palabras, en contraste con muchos de sus contemporáneos en la escena de la música rock. Sus modales, por lo general comedidos y tranquilos, contrastaban fuertemente con las payasadas enérgicas que solían hacer sus compañeros de banda. Sin embargo, detrás de su compostura, había una cierta solidez, una sensación de arraigo que permitía a la banda gestionar el turbulento ascenso a la popularidad que estaban experimentando simultáneamente. Durante las primeras etapas de los Rolling Stones, Wyman, junto con el batería Charlie Watts, contribuyó a la formación de una sección rítmica que sirvió de base para el sonido característico de la banda. Una amalgama de rock, rhythm and blues y, más tarde, una amplia gama de estilos musicales experimentales sirvió de base para el estilo musical de los Rolling Stones. El bajo de Wyman, a menudo discreto pero siempre lleno de matices, era la energía subyacente que impulsaba canciones como Paint It Black, Jumpin', Jack Flash y Gimme Shelter. No fue solo el magnetismo de Jack Herr y el talento compositivo de Richards lo que contribuyó a la popularidad de los Rolling Stones. La intuición musical de Wyman, que encajaba con su sonido en aspectos que iban más allá de la técnica básica, fue también un factor significativo del éxito de la banda. A través de su sutil pero precisa interpretación del bajo, añadía profundidad y complejidad a las melodías, realzando el sonido de la banda sin asumir nunca prioridad sobre ella. Wyman siguió siendo un personaje importante pero a menudo discreto a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, cómodo con su papel en un segundo plano. A pesar de que la fama de los Stones aumentó durante esas décadas, su incapacidad para perseguir la popularidad o situaciones que acapararan titulares hizo posible que la banda funcionara como una unidad. Y su vida personal, aunque problemática en ocasiones, no abrumó la música que creaba. Wyman fue una parte esencial del éxito de los Rolling Stones durante 3 décadas, aportando la firmeza necesaria para sostener a una de las bandas más populares e influyentes de la historia de la música rock. La salida de Wyman de los Rolling Stones marcó el inicio de un periodo de desarrollo personal y profesional. En 1993, después de haber sido miembro de los Rolling Stones durante más de 3 décadas, Bill Wyman tomó la decisión de abandonar la banda por completo. A pesar de que su marcha fue una sorpresa para sus seguidores, no fue una decisión rápida, sino la conclusión de años de introspección consigo mismo. Wyman siempre había dado mucha importancia a la tranquilidad y el aislamiento y, con el paso de los años, descubrió que estaba cada vez más desilusionado con el incesante ritmo de viajes y grabaciones de la banda. A pesar de los beneficios económicos y el estilo de vida de una estrella del rock, Wyman había desarrollado gradualmente una necesidad de algo más profundo y significativo que el interminable ciclo de la celebridad y el escrutinio del público. La marcha de Wyman no fueron unas vacaciones de la música, sino el comienzo de un nuevo capítulo de su vida. Fue un periodo de descubrimiento creativo que le dio la oportunidad de explorar una variedad de proyectos artísticos a su manera. Fue en ese momento cuando la carrera en solitario de Wyman empezó a tomar forma más plenamente, a pesar de que, en muchos aspectos, la carrera en solitario de Wyman ya había empezado mucho antes de que dejara los Rolling Stones. La carrera en solitario de Wyman fue una audaz empresa creativa. El año 1974 fue testigo de la primera incursión de Wyman en solitario con la publicación de su primer álbum, Monkey Grip. Este disco representó una diferencia significativa respecto a la música que Wyman había creado mientras era miembro de los Rolling Stones. Este disco fue un atrevido ejercicio de independencia musical, ya que dio a Wyman la oportunidad de combinar una amplia gama de estilos musicales, incluidos el blues, el rock y el funk, de una manera que reflejaba sus genuinas inclinaciones creativas. A pesar de que Monkey Grip no fue un éxito comercial, recibió grandes elogios de la crítica por su carácter experimental. Además, reveló una faceta de Wyman que había permanecido oculta tras su bajo en los Stones. Gracias a las canciones del álbum, como I Want to Get Me a Gun y What a Blow, Wyman pudo demostrar su capacidad para componer melodías memorables e incluir ritmos complicados, consolidando aún más su reputación de artista diverso. Wyman siguió explorando su originalidad creativa en los años siguientes, publicando Stone Alone en 1976 y Bill Wyman en 1982. Ambos álbumes en años consecutivos. Wyman abordó temas como el amor, el dolor y las luchas cotidianas a las que se enfrenta la gente en la vida en sus 2 álbumes, ambos personales. Como resultado de estos trabajos, contemplativos y profundamente personales,
los fans obtuvieron un nuevo punto de vista sobre el individuo que tocaba el bajo. El trabajo en solitario de Wyman fue, en muchos aspectos, una especie de autodescubrimiento, y estos álbumes fueron su método para digerir el mundo que le rodeaba y expresarse de formas que la música de los Rolling Stones no le había permitido. Los comienzos del ritmo que utiliza Bill Wyman, para King, se trata de una vuelta a sus orígenes. A pesar de ello, Wyman no comenzó su andadura musical posterior a los Rolling Stones hasta 1997, lo que se considera su empeño musical más significativo, la creación de Bill Wyman's Rhythm Kings como grupo musical. Los Rhythm Kings supusieron el regreso de Wyman a la música que le había inspirado cuando era más joven, el blues y el rock clásico. Esto contrastaba con sus anteriores trabajos en solitario, de carácter experimental. La banda, que contaba con una magnífica nómina de músicos como Gary Brooker, Albert Lee y Georgie Fame, no se formó con la intención de generar canciones que ocuparan los primeros puestos de las listas de éxitos, sino que su principal objetivo era presentar actuaciones musicales genuinas y sin filtros que pusieran el énfasis en la emoción y la expresión personal. La actitud relajada de Wyman y su profunda conexión con el público eran las características definitorias de las actuaciones de los Rhythm Kings, que en general eran reuniones íntimas. Como resultado del énfasis de la banda en canciones clásicas como Baby, Please Don't Go y Let the Good Times Roll, sus actuaciones tenían la atmósfera de una celebración de la larga e ilustre historia de la música. El entusiasmo de Wyman por los distintos estilos musicales era palpable en cada nota, y las actuaciones se caracterizaban a menudo por su naturaleza improvisada. La banda tomaba temas conocidos y les daba su propio toque, inspirándose en el vasto patrimonio musical. Además de cantar, Wyman se dedica a la fotografía y a la búsqueda de tesoros. A pesar de que la música seguía siendo el centro de la vida de Bill Wyman, sus intereses iban mucho más allá del escenario. En los años siguientes a su salida de los Rolling Stones, Wyman se dedicó a diversos intereses personales, entre los que destacan la fotografía y la búsqueda de tesoros. A lo largo de su vida, Wyman sintió una gran pasión por la fotografía, y su obra se ha expuesto en varias muestras de arte. Las imágenes que tomaba, que incluían instantáneas de sus compañeros de banda, así como paisajes y momentos privados, mostraban un nivel de sensibilidad y comprensión del mundo que no suele asociarse a las estrellas del rock. Wyman era capaz de captar la belleza de la vida desde su particular punto de vista a través del objetivo de su cámara, y sus exposiciones eran un medio para que los fans experimentaran una faceta diferente del tipo que antes había tocado el bajo en una de las bandas más masivas del mundo. Además, Wyman se aficionó a la búsqueda de tesoros con detectores de metales, una afición que llevaba practicando desde la década de 1990. Sus hallazgos, que incluían artefactos de la Edad Media y monedas antiguas, no solo eran tesoros personales, sino también ejemplos de descubrimientos históricos. Wyman puso un gran número de sus hallazgos a disposición de los museos, asegurándose de que los artefactos se conservaran para que las generaciones futuras pudieran experimentarlos y admirarlos. El hecho de que Wyman disfrutara de esta afición, además de la fotografía, demostraba su pasión por la historia y su deseo de establecer una conexión con el pasado de una forma profundamente personal y significativa. Una vida personal complicada, llena de conflictos y victorias. Mientras que la vida profesional y artística de Wyman estuvo definida principalmente por su dedicación a la música y la expresión creativa, su vida personal fue mucho más complicada. Se distinguió tanto por periodos de profunda felicidad como por controversias. El primer matrimonio de Wyman, que tuvo lugar en 1959 y fue con Diane Corey, se produjo durante sus primeros años como músico luchador. En 1969, se divorciaron debido a las tensiones de la creciente popularidad de Wyman y al tumultuoso estilo de vida que a menudo acompañaba a ser miembro de los Rolling Stones. Por desgracia, durante su matrimonio solo tuvieron un hijo, Stephen. A pesar de haberse separado, Wyman y Diane siguieron manteniendo una relación cordial, especialmente por el bien de su hijo. En la década de 1980, Wyman inició una relación con Mandy Smith, una joven que entonces solo tenía 13 años. Esta relación se considera uno de los elementos más problemáticos de la vida personal de Wyman. En 1989, cuando Smith tenía solo 18 años y Wyman 52, se casaron. La relación, que comenzó después de que Smith hubiera alcanzado la mayoría de edad, se convirtió en el centro de una considerable atención por parte de los medios de comunicación y de la indignación del público en general. A pesar de que el matrimonio de Wyman duró apenas 2 años,
dejó huella en su imagen pública, cuando el hijo de Wyman, Stephen, se casó con la madre de Mandy, Patsy Smith, en 1993. La situación se volvió aún más enrevesada, enredando aún más la dinámica familiar en la polémica. Esta relación agravó aún más la cuestión. Wyman pudo finalmente lograr estabilidad y armonía en su vida personal a pesar de las dificultades que le rodeaban. Se casó con Susan Acosta, diseñadora de moda y modelo, en 1993, y la pareja es la orgullosa madre de 3 hijas, Catherine, Jessica y Matilda. La vida de Wyman estuvo repleta del equilibrio y la paz que tanto necesitaba gracias a Susan, que le proporcionó la estabilidad que a menudo había sido incapaz de lograr. La familia encontró consuelo en su casa de Garden Hall, situada en una tranquila finca de Suffolk, Inglaterra. Wyman pudo disfrutar de una vida más privada, lejos del escrutinio de la mayoría de la población. Para Wyman, el año 2016 marcó un importante punto de inflexión en su vida cuando le diagnosticaron cáncer de próstata. Wyman era una leyenda viva, y la noticia sobresaltó tanto a sus admiradores como al público en general. No solo sirvió para recordar que incluso los iconos deben enfrentarse a los obstáculos del envejecimiento y la salud, sino que también sirvió para recordar que Wyman era una leyenda viva. Wyman, por su parte, se tomó su pronóstico con una notable perseverancia. Gracias a un descubrimiento precoz y a un tratamiento oportuno, pudo vencer la enfermedad. La guerra que libró contra el cáncer no fue solo una lucha personal por la supervivencia, fue también una muestra de la misma fuerza de voluntad que le había llevado a superar las pruebas de su dilatada carrera. Desde que se recuperó de la enfermedad, Wyman ha utilizado su experiencia para promover la concienciación sobre el cáncer de próstata. Ha compartido su historia con otros para instarles a que busquen una detección precoz y un tratamiento adecuado. Además de servir de fuente de motivación para sus seguidores, su franqueza respecto a su enfermedad y el curso de su recuperación ha servido de oportuno recordatorio de que, a pesar del paso del tiempo, el espíritu humano sigue siendo inquebrantable ante las turbulencias. Un resto del legado de Bill Wyman. A pesar de que Bill Wyman tiene ya más de 80 años y se ha apartado temporalmente de los focos de la cultura moderna, su vigor creativo no ha disminuido. Tras un paréntesis de más de 10 años, regresó a la industria musical en 2024 con el lanzamiento de su nuevo álbum en solitario, titulado Drive My Car. El álbum es una demostración de la inquebrantable dedicación de Wyman a su profesión y de su capacidad para fusionar el rhythm and blues con su estilo único. Es un testimonio de su continua originalidad. Las nuevas canciones de Wyman incluyen tanto composiciones originales como versiones de sus intérpretes favoritos, como Bob Dylan y John Prine. Estas canciones expresan una profunda conexión personal con el viaje artístico de Wyman, y han sido estrenadas en concierto. Junto a sus esfuerzos musicales, Wyman sigue comunicando su propia narrativa a través de la escritura. En 2024 publicó 2 nuevos libros, Billy and the Wars, unas memorias sobre su educación durante la Segunda Guerra Mundial, y Bill Wyman's Chelsea, un homenaje al barrio londinense que tanto le marcó. Ambas obras se publicaron en 2024. Estas publicaciones, además de los espectáculos fotográficos que Wyman realiza con regularidad, le permiten mantener la conexión con su público a la vez que ofrecen una mirada a su vida fuera de los escenarios. Bill Wyman deja tras de sí un legado caracterizado por la originalidad, la tenacidad y la autenticidad. La vida de Wyman sirve como recordatorio de que la auténtica grandeza no reside en la búsqueda de la popularidad, sino en mantenerse fiel a uno mismo y disfrutar de las alegrías básicas de la vida. Esta es una lección que se puede aprender de la legendaria posición de Wyman como bajista de los Rolling Stones, así como de su modesta pero significativa trayectoria en solitario. El hecho de que sus contribuciones a la música, el arte y la cultura sigan inspirando a las generaciones futuras demuestra que,